Saben, a veces me pregunto si la inmortalidad tiene sentido, ¿es posible vivir tanto sin llegar a la locura? Mi nombre es Goku, hace 50.000 años que quedé atrapado en esta habitación. ¿Qué clase de transformación es esta? Sinceramente no lo sé, perdí la cuenta de tantas que fueron en este tiempo. Tal vez terminar con mi vida sea la mejor opción. Esta historia comienza 9 años después del torneo del poder. Se podía ver a Goku y los guerreros Z reunidos. ¿Qué es lo importante que tienes que decir, Goku? No es algo tan importante, muchachos, es que en unos días planeo entrenar en la habitación del tiempo, 2 días aquí, por lo que en aquella dimensión serán 2 años. Aquello toma de sorpresa a los guerreros, hacía mucho tiempo que Goku no entrenaba en esa dimensión. ¿Qué estarás planeando ahora, Goku? Diría Yamcha bajo la atenta mirada de todos los guerreros. Vegeta se sorprende por el tiempo que Goku había decidido entrenar. ¿Por qué tanto tiempo? Se pregunta el príncipe. Goku reiría. Tampoco exageren, será un entrenamiento más, solo que con mayor intensidad. Es para compensar los días que estuve inactivo. Por cierto, antes de ingresar haremos una reunión para almorzar todos, ¿qué les parece? Vegeta se enfada. ¿Quién te crees que eres? Tú pasarás 2 años allí, pero de este lado solo serán 2 días, no amerita ninguna despedida. Está bien, Vegeta, era más que nada para que me brinden su apoyo y aliento. 2 años en aquella dimensión será duro, no es para tomarlo a la ligera. Goku convence a los guerreros Z para su despedida, incluso a Vegeta, quien se negaba, pero termina aceptando. ¿Qué tipo fanfarrón?, diría el príncipe. Más tarde todos regresan a sus respectivos hogares. Vegeta queda pensando. El Saiyajin es consciente que si Goku ingresaba en la habitación del tiempo no podía quedarse de brazos cruzados. Al llegar a la corporación Cápsula le avisa a Bulma que en unos días hará un entrenamiento especial. Al igual que Goku, quien llegaría a su casa contándole a Milk sobre su plan de entrenar en la habitación del tiempo. Tú no te preocupes, Milk, de este lado serán 2 días. ¿Estás loco? 2 días en la Tierra son 2 años allí, será una tortura. Como te dije, Milk, estoy acostumbrado a soportar tanto tiempo de entrenamiento. Gohan se ofrece, pero no podía acompañarlo ya que aquel plan de entrenamiento consistía en hacerlo en solitario. Universo 11. Varios seres poderosos se han revelado luego del torneo del poder, entre ellos seres con el nivel de los dioses. Lo que había sido la derrota del Universo 11 comandada por Jiren había llegado a todos los rincones de aquel universo. Seres que creían incluso que el marciano Jiren no tenía el nivel suficiente. Y entre todos ellos uno sobresalía sobre el resto. Se trataba de Eren, una deidad extremadamente poderosa y un ser despiadado que muchos se aterraban de solo escuchar su nombre. Tal vez llegó el momento de destruir de una vez por todas a Jiren y su insignificante patrulla del orgullo. Toda su tropa estaba de acuerdo, pero fue uno de ellos quien le aconseja visitar otro sitio. No sé si ha visto, señor, pero en el universo de Bills, el cual fue el que ganó el torneo, surgieron sujetos con poderes extraordinarios. El rostro de Eren cambia repentinamente. Había escuchado en varias ocasiones sobre los seres de aquel universo. Universo de Bills, diría Eren pensando. Si mal no recuerdo, el dios destructor Bills suele intervenir en varios conflictos que allí se originan. No tenga duda, señor, que en caso de generar un conflicto tendrá al dios gato cerca, aunque usted ha vencido en el pasado a dioses destructores, no será un problema. Eren asiente, el dios queda observando por varios minutos todo sobre aquel universo. Estoy interesado en conocer a los guerreros que vencieron en el torneo, por cierto veo malo uno de ellos logró el Ultra Instinto, ¿cuál es el nombre de aquel sujeto? Su nombre no recuerdo, señor, pero efectivamente ha logrado el Ultra Instinto. Actualmente no es el único que posee un poder sorprendente, señor, tienen de aliado al Emperador del Mal que alcanzó una fase oscura, es todo lo que sé, tendría que averiguar más a fondo si me espera unos días. No es necesario, diría Eren. Esta misma noche partiré a aquel universo, supongo que será divertido destruirlos a ellos antes de encargarme de Jiren. Esto deja sorprendido a todos, hacía muchos años que no veían al dios Eren tan interesado en conocer a otros sujetos. En cuestión de unas horas aquello llega a los oídos de Jiren y toda la patrulla del orgullo, quienes seguían regularmente los pasos de Eren, aunque aquello no era personal ya que la patrulla del orgullo investigaba a potenciales sujetos poderosos que podían significar una amenaza. Volvemos al universo de Bills, donde vemos a Freezer, quien había decidido regresar a entrenar, luego de haber alcanzado el modo Black no se detendría. Debido a sus miles de informantes, el emperador se había enterado sobre el entrenamiento que planeaban los Saiyajines. Pero este no sería uno más. Esta vez entrenaré en otra habitación del tiempo, diría el emperador.
Era sabido que en el vasto universo existían diferentes habitaciones del tiempo. Planeta Tierra. Podemos ver al príncipe, quien se encontraba listo para comenzar su entrenamiento especial. Cuando Kakaroto salga de la habitación del tiempo se sorprenderá cuando vea que mi poder es superior, decía confiado el príncipe. En ese momento siente varias presencias cercanas. Se trataban de los guerreros Z. Oye Vegeta, vimos que planeabas entrenar solo, no pudimos evitar proponerte entrenar juntos, ¿qué te parece? Vegeta se molesta. No estoy para juegos, esto es un entrenamiento serio, si vienen a molestar será mejor que se marchen si no quieren terminar lastimados y con varios huesos rotos. Nosotros también entrenaremos en serio Vegeta. Vegeta asiente, pero les advierte que no se haría cargo si alguien incluso moría. Aquello se lo repite en 3 ocasiones. Los guerreros Z estaban dispuestos ante las advertencias del príncipe. Todos volarían hacia un sitio desolado. Yamcha sentía un poder inmenso emanando de su interior, estaba entusiasmado. Y fue cuando en los primeros 5 minutos, en un error de cálculo, Yamcha cae solo bruscamente quebrándose un brazo. Vegeta reiría. Sabía que este insecto no duraría nada. Me faltó precalentar Vegeta, diría Yamcha, quien abandona el sitio y se dirigiría al templo de Kamisama para consumir una semilla del ermitaño. De esta forma el entrenamiento solo sería entre Vegeta, Krillin y Piccolo. Esta sería la última aparición de Yamcha, quien llegaría al templo donde arreglaría su brazo con la semilla. Oigan muchachos, ¿tienen café? Tú sabes que aquí tenemos de todo Yamcha, dirían Dende y Mr. Popo. El guerrero Z se quedaría conversando con ambos toda la tarde. Goku por su parte tenía todo listo para ingresar en la habitación del tiempo, sin embargo aquel día le llegaría una noticia inesperada. El Saiyajin recibe un sobre del mismísimo Ángel Luis. Allí le advierte sobre la amenaza que se le avecina. También se le aconseja que no ingrese a la habitación del tiempo, ya que aquel ser podría llegar en cualquier momento. Esto debe ser una broma, pensaba Goku. Krillin, Yamcha, Piccolo, sé que fueron ustedes, exclama Goku entre risas. Esto no es gracioso muchachos. La carta finaliza diciendo: en 1 hora te espero justo debajo del templo de Prende. Y justo al terminar de leerlo aquel papel desaparece en sus manos. Aquello le da más veracidad, y aunque Goku seguía desconfiando, el Saiyajin cumpliría con la carta. Goku tenía pensado ir acompañado de algunos guerreros Z, pero decidiría ir solo. Y en unos pocos minutos el Saiyajin llega al lugar acordado. Supongo que aquí está bien, diría Goku, quien observa al cielo donde estaba ubicado el templo de Prende. La hora había transcurrido pero no había llegado nadie. Goku se había quedado 40 minutos más. El Saiyajin estaba por retirarse cuando de pronto observa que llega Dende y Mr. Popo. Goku se sorprende. No me digan que era una broma de ustedes, diría el Saiyajin. No Goku, el Ángel Luis nos hizo llegar la información para avisarte. Allí el Saiyajin vuelve a ser advertido sobre aquella amenaza. Como sabes, los ángeles no pueden intervenir de forma directa en estos asuntos, pero tiene la seguridad que esta información podrá guiarte. Espero que sepas entender el valor de este mensaje. Por supuesto muchachos, diría Goku. Incluso sé perfectamente que los ángeles tienen prohibido ayudar en cierta forma, diría Goku. Dende y Mr. Popo se retiran mientras Goku a gran velocidad regresa. El Saiyajin queda confundido. Goku prácticamente había descartado su idea de ingresar en la habitación del tiempo, aunque aquello de inmediato lo consultaría con los demás guerreros Z. Templo de Bills. Perfecto, Son Goku cayó en la trampa. No es ninguna trampa señor, realmente lo quise ayudar, un sujeto intenta matarlo y presentí que no debía ingresar en aquella habitación del tiempo. Demonios Whis, si sigues interviniendo en cualquier momento Zeno-sama desaparecerá este universo por completo. Tampoco creo que Goku merezca demasiado nuestra ayuda. Templo de Zeno-sama. El pequeño dios se encontraba revisando los diferentes universos, siendo esta una de sus actividades favoritas, cuando de pronto es interrumpido por sus guardias. Esto sorprende a Zeno, ya que no solían interrumpirlo durante esta actividad. Disculpe señor, pero notamos una actividad extraña en una de las habitaciones del tiempo del universo de Bills. Zeno-sama no le da demasiada importancia. Suele suceder en esos sitios, recuerden que son otras dimensiones. Pero señor, vimos que sujetos ingresan y salen con bastante frecuencia. Zeno-sama se sorprende al escuchar aquello. ¿Bastante frecuencia? ¿A qué se refieren? Precisamente en una de las miles de habitaciones del tiempo de aquel universo han ingresado este último año en 20 ocasiones, solo en una de ellas. ¿Qué?
Eso no puede ser posible. Se supone que todas las habitaciones del tiempo son custodiadas por los kamisamas o al menos dioses de jerarquía suprema. Lo sabemos, señor, pero es lo que detectamos en una de aquellas habitaciones, aunque para ser sinceros desconocemos por completo dónde se encuentra y en qué sitio se ubica esa habitación. Zeno-sama comienza a revisar, y con su magia en palabras decreta: ordeno que esa habitación del tiempo el próximo que ingrese el tiempo de un día sean 100.000 años en esa dimensión. Los guardias se sorprenden al escuchar los dichos de Zeno, hasta para ellos era demasiado. Eso será una tortura, señor, aunque dudo que el ser que ingrese pueda sobrevivir solo un par de años. Zeno-sama niega. La persona que ingrese no podrá morir allí, por lo que tendrá que soportar los 100.000 años. Aquello deja anonadados a los guardias. Esto se lo comentarían a Daishinkan. El gran sacerdote tampoco creería semejante castigo. Los dioses no tenían idea que aquella habitación del tiempo que sería castigada era del planeta Tierra. Y es que había llegado a un punto en donde los guerreros Z a veces ingresaban allí para pasar el rato y burlar el tiempo. Dende había perdido total control de aquel sitio sagrado. Por otro lado, paralelamente vemos que el emperador del mal había localizado una habitación del tiempo en un planeta que parecía deshabitado. Freezer comienza a sospechar, ya que al llegar no vería a nadie en los alrededores de aquella habitación. Freezer estaba a solo pocos metros de ingresar cuando de pronto a su lado observa un ser monstruoso. El demonio del frío no alcanza a reaccionar cuando este ser lo ataca con todas sus fuerzas. Aquel monstruo era el protector de aquella habitación. El golpe había sido tan fuerte que Freezer cae inconsciente. El emperador queda varios minutos nublado en sus pensamientos. ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios hago aquí?, se preguntaba el emperador, quien todavía no lograba tomar conciencia. Y de a poco este iría recordando. Cierto, me dirigía a esa habitación del tiempo desconocida. ¿Habré ingresado y en un duro entrenamiento me golpeé? No, eso no es posible, me faltaban unos metros para entrar. Freezer abre lentamente los ojos y a su lado puede sentir una fuerte respiración. Era aquel ser que lo había golpeado. Este intenta volver a atacarlo, pero Freezer en un veloz movimiento por poco logra esquivarlo. Y allí puede verlo, no sabía cómo definirlo, era una bestia aterradora. Freezer escupe y toma esta vez su postura de emperador. Maldito engendro, ¿cómo te atreves a atacarme? El emperador carga un poder para lanzarlo, pero aquel ser responde a gran velocidad con otro poder saliendo de su boca y ambos impactan generando una poderosa explosión. Freezer había caído con fuerza al suelo, este logra levantarse, pero aquel ser vuelve a lanzar una potente bola de energía. La poca paciencia del emperador había llegado a su límite, transformándose de esta forma en su fase más poderosa. Y aunque el emperador tenía la seguridad que podía vencerlo, comienza a respetarlo, ya que ningún ser había sido capaz de obligarlo a utilizar la fase Black en solo unos minutos. A su vez la sorpresa era compartida, ya que pocas veces aquella bestia había visto un ser tan poderoso intentando ingresar en la habitación del tiempo. El ser queda prácticamente hipnotizado ante el poder que emanaba la fase Black del emperador. Por su parte, Goku llegaría donde se encontraba entrenando los guerreros Z. Se sorprende al ver que Krillin y Piccolo entrenaban junto al príncipe. Vaya, venía a contarles algo serio, pero no pude evitar reír al verlos juntos, no sabía que ahora eran amigos. Vegeta se enfada. Deja de decir estupideces, jamás podría hacer amistad con estos inútiles. Los dejé entrenar aquí para que no sigan insistiendo. Por cierto, ¿qué tienes para contarnos ahora? No sé por qué tardas y no ingresas de una vez por todas en esa habitación, yo también tengo pensado usarla, así que no te tardes. Al final no entraré, muchachos, diría Goku dejando sorprendido a todos. ¿Cómo que no ingresarás? Hace un mes que estabas entusiasmado planeándolo. Lo hizo para llamar la atención, ya cansa este tipo. Goku, al ver que no parecían tomarlo en serio, les confiesa todo sin tapujos. No, muchachos, no voy a dar muchas vueltas, me llegó por muy buena fuente sobre una amenaza que se aproxima a la Tierra. Todos los guerreros Z quedan impactados, y es que Goku prácticamente jamás advertía sobre una posible amenaza. Si para ti es una amenaza, Goku, imagínate nosotros. No tendremos oportunidad. Habla por ti, gusano, yo puedo enfrentar a cualquier sujeto. Lo sé, Vegeta. No es que para mí signifique una amenaza, de hecho no conozco ni sé absolutamente de quién se trata, pero fue una advertencia de los mismos dioses. Dinos quién te lo dijo, deja de hacerte el misterioso, gusano. Quien me lo haya dicho, sean los ángeles, el dios destructor Dende o Mr. Popo, da igual, ellos tienen información mejor que nadie de lo que sucede en el universo. ¿Entonces qué haremos?, pregunta Piccolo. Nosotros ya hemos comenzado el entrenamiento.
Es por esto que decidí no ingresar en la habitación del tiempo, no puedo dejarlos solos, no sé si hoy, mañana o en unos días, pero alguien llegará. Vegeta se enfada. Tú vas a entrar a esa maldita habitación, conmigo es más que suficiente para enfrentar cualquier amenaza. Pero Vegeta, debo ayudarlos. Ya cállate y haz lo que te digo. Goku intenta convencer al príncipe, pero Vegeta estaba seguro que iba a encargarse de aquella amenaza. Vamos nuevamente con la deidad Eren. El ser proveniente del universo 11 se encontraba cerca de ingresar al universo de Bills y los Saiyajines, sin embargo aún le faltaba más de un día entero para llegar a la Tierra. A medida que el ser iba recorriendo los planetas, los seres no podían creer al sentir aquella presencia. Y uno de los que se había percatado que un ser proveniente del universo 11 se aproximaba era el Supremo Kaiosama, quien días antes había tenido visiones con aquel ser. Y aunque no conocía su apariencia, estaba seguro que este provenía del universo 11. ¿Sucede algo, Supremo? Lo noto tenso estos últimos días. El Supremo Kaiosama negaría, ya que quería estar seguro sobre aquello que estaba sintiendo. Espero que esto sea solo una pesadilla, pensaría el Supremo. El dios Eren estaba al borde de cruzar el universo cuando su nave comienza a fallar. El dios se percata aquella energía que poseía su nave, con la cual viajaba a gran velocidad, no era compatible con la del universo de Bills. Ahora entiendo por qué se viaja en pocas ocasiones hacia ese universo, diría Eren. Eren se dirige a toda velocidad a uno de los planetas que limitaban entre ambos universos para cargar combustible que sea compatible. Hasta encontrarlo, aquello lo demoraría varias horas. El dios aterriza en un mundo el cual parecía avanzado tecnológicamente. Al ver aquel ser desconocido, estos se niegan a cargar combustible. Sin embargo, fue allí cuando Eren carga su ki, dejando a todos aterrados. El poder que desprendía el dios era enorme. Me cargan de energía mi nave si no quieren que haga volar todo este sitio. De inmediato, señor, disculpe las molestias. De esta forma el dios logra recargar su nave, la cual tendría ahora energía para viajar durante meses por el universo de Bills. Nuevamente en la Tierra. Vemos que Goku, aún con la advertencia del ángel, y luego de conversar con el príncipe, había decidido entrenar en la habitación. Bien, es hora de irme, diría Goku, me quedo tranquilo entonces que ustedes podrán hacerse cargo ante cualquier peligro. Espera, Goku, habías dicho que harías una despedida, ¿dónde está la comida? Goku reiría, no hay comida, de hecho quiero ingresar lo más pronto posible, pero si quieren pueden acompañarme al templo de Dende antes de ingresar en la habitación. Krillin y Piccolo asienten. ¿Tú también irás, Vegeta? Diría Goku riendo, sabiendo que Vegeta se negaría, pero se sorprende ante la respuesta del príncipe. Yo también te acompañaré, Kakaroto, quiero asegurarme que entres de una maldita vez en esa habitación y dejes de dar vueltas. De esta forma todos los guerreros Z se dirigen hacia el templo de Dende. Al llegar, Dende le reprocha al Saiyajin por no hacer caso a la advertencia de Whis. Quédese tranquilo, Kamisama, Vegeta me prometió que se encargaría de todo, tenemos prácticamente el mismo poder, por lo que está en buenas manos. Allí observa Vegeta. Solo vine a asegurarme que este gusano ingrese en la habitación. Dende y Mr. Popo le preparan una comida especial a Goku antes de ingresar. Mientras Vegeta, Krillin y Piccolo continuaban con el entrenamiento. Oye, Vegeta, ¿qué te parece pelear aquí? Ahora que veo que Goku entrenará en esa habitación me siento más entusiasmado. Tú contra mí, no tienes ninguna oportunidad, insecto, no durarías ni un minuto. Allí interviene Piccolo. ¿Qué te parece nosotros dos contra ti, Vegeta? Si con este chiquillo duro un minuto, con ambos serán 3 como máximo, diría confiado el príncipe. Ten cuidado con confiarte, Vegeta, diría Piccolo. Vegeta se enfada mientras Krillin reiría. Lo que parecía un simple entrenamiento comienza a tornarse en un cruce de palabras amenazantes. Y si bien el príncipe se alimentaba de aquello, le molestaba en cierta forma que Piccolo y Krillin tomaran confianza. Piccolo comienza a cargar su ki, al igual que Vegeta. Goku, el cual estaba comiendo, se sorprende al ver aquello. No sabía que van a pelear aquí, diría Goku. Dende trataría de calmarlos, pero al ver la poderosa aura que desprendían sabía que poco podía hacer. Por el otro lado vemos que Freezer había perdido la paciencia. Si no te haces a un lado me veré en la obligación de hacerte polvo, diría el emperador, quien cargaría un poder. Y se lleva la sorpresa cuando observa que aquella bestia baja la guardia. Puedes pasar, diría aquel demonio. Freezer se sorprende. Solo quería saber si eras merecedor de entrar allí. Ni tú te lo crees, has tenido miedo de enfrentarme. Por cierto, un día son 5 años en esta habitación, diría la bestia. Freezer desconfiaba y al abrir la puerta de la habitación voltea rápidamente para ver si aquel ser lo atacaba por la espalda. Sin embargo, este observa que el demonio levanta la mano saludándolo.
Freezer de esta forma ingresa llevándose la sorpresa de ver un sitio aterrador y con bastantes tintes oscuros. Los días claros allí no existían, era una eterna noche. Al ser una de las habitaciones más peligrosas debía tener la mente fuerte para poder sobrevivir allí, estando esta infestada de seres aterradores, fantasmas y demonios. Sin embargo, aquello no era un problema para el emperador, quien al ser de la raza de los demonios del frío estaba acostumbrado de cierta manera, siempre y cuando aquello no pasara al contacto físico. Freezer era consciente que alcanzar el modo Black le había tomado 10 años entrenando en otra habitación, por lo que su objetivo ahora era alcanzar una nueva transformación en el lapso de aquellos 5 años. Apenas llegar comienza a observar algunas sombras y extraños ruidos. Freezer no da mayor importancia, y lo primero que hace es abrir el refrigerador, donde se lleva la sorpresa de ver cientos de botellas de vino. Aquella era la bebida favorita del emperador. Freezer reiría. Mientras haya este vino delicioso, da igual que este sitio esté embrujado. Nuevamente en la Tierra. Vemos que la pelea entre Vegeta contra Piccolo y Krillin se había desatado. Y era precisamente aquella pelea la cual terminaría en una tragedia. Muchachos, están volando los platos, aléjense un poco del palacio, diría Goku, quien estaba a unos minutos de ingresar en la habitación. Goku no sabía que en aquel ingreso le esperaba el peor de los castigos, el cual eran los 100.000 años que Zeno-sama había declarado con su magia. Bien Dende, es hora de irme, dile a Vegeta que no se arriesgue a pelear de esa forma, ya que como dijo Whis podría llegar una amenaza y la Tierra depende de él. Dende asiente. Goku de esta manera ingresa y al cerrar la puerta se produce una fuerte luz blanca incandescente. Al Saiyajin le parece extraño, ya que siempre que entró allí jamás hacía ninguna luz. Goku ingresa normalmente, preparándose comida la cual tenía de sobra por un año. En medio de aquel almuerzo Goku por momentos observa el rostro de Zeno-sama, en ese momento no lo reconocería, pero aquello se debía a la magia del dios. Creo que debo dormir, me siento un poco mareado, diría Goku. Por un momento me pareció ver a Zeno. Del otro lado la pelea continuaría y fue allí que un acto imprudente condena a Goku. Mientras la batalla, aunque feroz, se llevaba con normalidad, Vegeta estaba dominando. El príncipe nota que Piccolo comienza a golpear a gran velocidad, poniendo en verdaderos aprietos al príncipe. Fue entonces cuando Krillin sorprende a Vegeta tomándolo de atrás y sujetándolo. Piccolo en un veloz movimiento carga su mejor ataque, tenían pensado derrotarlo como sea. Krillin logra sujetarlo por 5 segundos cuando Vegeta se suelta dándole un cogazo en el estómago y esquivando el poder de Piccolo. El príncipe se enfada y carga su mejor poder, el Big Bang, y se lo lanza a Piccolo. El Namekusein por poco logra esquivarlo. Sin embargo, aquel poder se dirige a toda velocidad hacia el templo de Kamisama. Este impacta en el templo y parte de la puerta, destrozando así la entrada y salida de la habitación del tiempo. Todos quedan sorprendidos, y es que sabían que aquello dejaría a Goku sin la posibilidad de poder salir. Templo de Zeno-sama. El dios se entera que alguien había entrado en la habitación en la que había hecho aquel hechizo. En solo unos días han caído, no puedo creer que haya sido tan rápido, parece que no hay ningún control en esa habitación. Diría Zeno-sama, quien no tendría idea que había sido Goku quien había caído en aquella trampa. Señor Zeno-sama, ¿acaso sabe usted la habitación del tiempo en la cual se produjo? Pregunta Daishinkan. ¿Por qué debería saberlo Daishinkan? Eso da igual, esa persona tiene su merecido de pasar 100.000 años allí. Entonces no es problema cuando sepa que fue Son Goku quien entró en esa habitación, señor. Zeno-sama no puede creer lo que escuchaba. ¿Qué has dicho, Daishinkan? La habitación del tiempo en la cual ha hecho el hechizo fue la del planeta Tierra, señor, pensé que ya lo sabía. Zeno-sama no puede creerlo, si bien quería castigarse a quien sea, el hecho de que sea Goku precisamente, el sujeto que había entablado un acercamiento en varias ocasiones, eso cambiaba todo. Aún así el dios ya no podía dar marcha atrás, por lo que Goku debía enfrentar aquellos años. Zeno-sama queda varias horas pensando, reducir los años al menos podía ser una de las posibilidades al saber que se trataba de Goku. Sin embargo, Zeno-sama decide que cumpla entero los 100.000 años pactados. ¿Saben qué? Será interesante ver a Goku todos esos años, después de todo no morirá en esa dimensión, eso es algo positivo. Como es un día, los 100.000 años los podremos ver por partes, y adelantar en los momentos más interesantes, será como ver una serie, diría el dios. Daishinkan asiente. Si bien el ángel aconseja reducir los años, poco podía hacer ante la decisión del dios. Sin duda, señor, que es aquí donde podremos ver el potencial del Saiyajin. Aunque pensándolo bien, solo espero que no enloquezca, ya que el hecho de no poder morir allí no le impide enloquecer y generarle un trauma de por vida. Habitación del tiempo de Freezer.
Los primeros días en aquella macabra habitación el emperador había tenido fuertes pesadillas. Y como jamás le había sucedido le costaba dormir por las noches. Freezer calculaba que con 5 años iba a tener que esforzarse el triple para lograr la siguiente transformación, por lo que decide estar la mayor parte del tiempo en su fase Black. Fue entonces que el entrenamiento del emperador comienza a tornarse desgastante y precisamente desde ese momento logra al fin dormir bien por las noches. Incluso los demonios que lo atormentaban a diario en aquella habitación comienzan a respetarlo al ver el esfuerzo y la fuerte energía inquebrantable del emperador prodigio. Este tipo no se asusta con nada, y eso que estuvimos meses intentándolo, decían los demonios. El método de entrenamiento de Freezer había sido tan riguroso que en solo unos meses logra incluso duplicar el poder de la fase Black. Freezer no podía creerlo, ni siquiera había pasado el primer año de los 5 que estaba a solo un paso de conseguir la siguiente fase. Por su parte, del otro lado en la habitación de la Tierra, Goku siente una sensación extraña en el ambiente. Si bien todavía no sabía que debía pasar 100.000 años allí, ya tiene la sensación que algo había cambiado. Y cuando nota que la puerta no podía abrirse pensaba que era parte de cumplir el año. El Saiyajin no le da mayor importancia. Goku pasa los primeros meses entrenando con normalidad, aunque de forma constante. No había un solo día que el Saiyajin no entrenase, pasando velozmente sus primeros 8 meses. Al igual que Freezer, Goku había logrado sobrepasar sus límites. Aquello no sorprende a Goku. El Saiyajin estaba confiado que aquel entrenamiento iba a conseguir reforzar el modo Ultra Instinto, aunque su objetivo siempre era llegar a perfeccionar aquel estado. Si bien Goku había olvidado en cierta forma lo que pasaba del otro lado, no dejaba de preocuparse. Debido a aquella amenaza, Goku había decidido quedarse solo un año. Lo único que pido es que del otro lado se encuentren bien, solo faltan 4 meses para salir de aquí, pensaba Goku confiado. Goku reiría. Quiero ver la cara de Vegeta cuando vea con más poder que nunca mi estado de Ultra Instinto. Si bien Goku no se lo tomaba como una competencia, le divertía medir en ocasiones su nivel de fuerza con el príncipe, sobre todo porque era Vegeta quien siempre lo desafiaba. Es así como tanto Goku como Freezer, cada uno por su lado, entrenaban como nunca en las diferentes habitaciones. Aunque claro está, con la diferencia de los 100.000 años que Goku iba a tener que enfrentar por el hechizo de Zeno-sama, del cual aún el Saiyajin no tenía ni la más mínima y remota idea. Vamos con Vegeta. Luego de haber lanzado por error aquel poder había vuelto a su hogar, sabía que aquello era grave, aún así confiaba que Dende o Mr. Popo iban a poder solucionarlo. Y es que sabía que romper la puerta de la habitación del tiempo tarde o temprano iba a tener que pagarlo. Si bien Vegeta se encontraba agotado, se sentía algo molesto por el hecho de que todos estaban entrenando duro menos él. Vegeta piensa algún otro entrenamiento especial, u otra manera de sobrellevar aquellos días. Este llegaría a la corporación Cápsula. Como que Goku quedó encerrado allí. Estaba peleando con los insectos de Krillin y Piccolo y un poder se desvió y chocó de lleno en la entrada. Supongo que harás algo al respecto, tú has sido el responsable de lanzar ese poder. No te preocupes mujer, ellos tienen las esferas del dragón o los propios dioses lo solucionarán. Por cierto, ¿y la supuesta amenaza que Goku advirtió? Puras mentiras del inútil de Kakaroto, siempre que está aburrido hace lo mismo para llamar la atención, ya no caigo en esas bromas estúpidas. Bulma queda pensando, sabía que Goku bromeaba con muchas cosas pero jamás si se trataba de una amenaza a la Tierra. Fue entonces que Vegeta, luego de darse una ducha y almorzar, sale al patio donde vería un sobretirado. Vegeta no puede creer cuando observa que este estaba firmado y sellado por el Universo 11, y más es su sorpresa cuando ve escrito en el dorso de aquella carta: la patrulla del orgullo. Después de tantos años, ¿por qué esta gente quiere contactarme?, pensaba el príncipe. Vegeta no podía evitar volver a sentir levemente aquel pánico que pasó en el torneo del poder enfrentando a Jiren. Solicitamos la presencia del señor Vegeta en el Universo 11 lo más pronto posible, ante una inminente amenaza. Aquí podremos colaborar y conocer con exactitud quién se dirige a exterminar a los Saiyajines, decía expresamente aquella carta. La carta finaliza con las coordenadas para llegar con la nave al Universo 11. Entonces era cierto lo de aquella amenaza, pensaba el príncipe. Si bien Vegeta siente un ligero pánico al leer aquello, esa misión era la oportunidad para escapar de la agobiante rutina que sentía. Fantástico, al fin algo interesante, aunque no sé si esto es real o no, pero no pierdo nada en intentarlo, diría Vegeta quien se dirige a su nave. Allí le explica Bulma todo lo sucedido. Ten cuidado de no morir Vegeta, no quiero quedar viuda tan pronto, diría Bulma. Vegeta se enfada.
¿Cómo crees que voy a morir fácil? Soy el príncipe de los Saiyajines, ten más respeto. Es así como Bulma despide a Vegeta, quien se marcha a toda velocidad. Por su parte, Eren ya se encontraba deambulando el universo de Bills. Una de las mayores capacidades de Eren era poder sentir la presencia de cada ser por más diminuto que sea su presencia. Incluso ya podía sentir levemente el nivel que poseían los guerreros más poderosos de aquel universo, incluidos los Saiyajines. Parece que subestimé este universo, por algo lograron vencer el último torneo del poder, pensaba Eren. Una vez destruidos todos los Saiyajines, supongo que tendré varias bases por aquí, diría el dios. Y fue entonces que la nave de Eren detecta otra nave cerca. Aquello no podía ser posible, siendo su nave una de las más veloces e indetectables de todos los universos. Por ello el dios da por hecho que esa máquina pertenecía a una deidad. El dios convierte en invisible su nave y allí observa pasar otra con un tamaño mayor. Se trataba del Supremo Kaiosama, quien estaba en búsqueda de aquel ser. Estaba seguro que se encontraba por aquí, diría el Supremo, quien había perdido de vista al dios. Eren observa por la ventanilla, quedando sorprendido al ver que aquella gigante nave desaparecía en segundos. El Supremo Kaiosama se había marchado con la teletransportación. Eren comienza a ser consciente que el nivel de aquel universo era equiparable incluso con el universo 11, siendo este uno de los más poderosos. Me estoy atrasando más de lo esperado, pensaba Eren. El dios se percata que había tomado un camino equivocado, por lo que decide aterrizar en un planeta para sentir con mayor fuerza el ki de todos los dioses, incluidos los Saiyajines. Ya veo, estaba dando vueltas innecesarias, por eso aquel ser desconocido detectó mi nave. Aquellos Saiyajines se encuentran en un planeta llamado Tierra, todavía quedan varias horas para llegar, pero ya tengo localizado con exactitud aquel mundo, diría el dios, quien quedaría descansando una hora en aquel planeta antes de seguir rumbo a la Tierra. Si ese sujeto vuelve a interceder mi nave, no dudaré esta vez en destruirlo por completo, pensaba Eren. El Supremo Kaiosama regresa a su mundo, comienza a investigar más a fondo sobre quién podía ser aquella amenaza. Al haberlo detectado varios minutos, el Supremo sabía que aquel ser se encontraba deambulando el universo. Habitación del tiempo. Se podía ver desesperado al Saiyajin. Había pasado 1 año y 3 meses. Luego de cumplirse el año, no había un solo día que Goku no intentase abrir la puerta. Aquella puerta que había sido destruida por el Big Bang de Vegeta. Fiel a su mentalidad, el Saiyajin aún así se mantendría calmo. La comida, aunque escaseaba, todavía le quedaba por varios meses más. Goku llega un momento a aceptar que tal vez la puerta abra al cumplirse recién los 2 años, el cual fue el tiempo estipulado desde un principio. Tal vez Dende programó que la puerta abra recién en los 2 años, quiero pensar que es así, diría Goku. 5 años más tarde. Lo que al principio era paciencia, en un par de años más se torna en una completa locura. Se podía ver a Goku con una apariencia bastante maltratada, si bien todavía contaba con agua. Hace meses que tampoco usaba la ducha. 5 años, fue hasta aquí donde Goku contaría. En este punto el Saiyajin había perdido las esperanzas de salir, y si bien no era un tiempo el cual Goku no podría soportar, el hecho de no saber cuándo saldría hacía de la estadía una tortura. Aunque había perdido las esperanzas, el Saiyajin cada día pensaba que pudo haber sucedido afuera para que quede atrapado allí. Y lo más extraño de todo, había dejado de entrenar y comer hace varios meses. ¿Cómo demonios sigo con vida?, se preguntaba Goku. Aunque no haya muerto, como mínimo debería estar completamente desnutrido, es como si el tiempo se hubiera detenido, pensaba el Saiyajin. A pesar que 5 años era demasiado tiempo, todavía el Saiyajin mantenía un poco de cordura por el solo hecho de que había ya entrenado en varias ocasiones en la habitación del tiempo. Cualquier otro guerrero Z no hubiera podido soportar sin enloquecer por tanto tiempo. La locura que comenzaba a desprender el Saiyajin en este entonces era opacada con duros entrenamientos. A este punto Goku tenía su fase de Ultra Instinto prácticamente perfeccionada. Habitación del tiempo de Freezer. Se puede ver a Freezer envuelto en un aura multicolor. Habían transcurrido 3 años desde que el emperador ingresó, logrado en tiempo récord una nueva transformación. Luego de haber alcanzado aquel estado en unos segundos, el emperador cae desmayado. Al despertar pensaba que aquello había sido un sueño. Para este entonces el emperador se sentía tan solo, que comienza a hablar con los demonios de aquella habitación. ¿Saben qué? Hoy tuve un sueño increíble, por unos instantes me vi envuelto en una nueva aura, tenía diferentes tonos de colores, sentía un poder sorprendente. De pronto en su mente siente la voz de uno de los demonios, el cual le dice que aquello no había sido un sueño. Freezer se sorprende. No porque el demonio le hablase por primera vez, sino por sus dichos. ¿Entonces aquella transformación fue real?
Freezer termina de almorzar y se dirige afuera para seguir entrenando. El emperador intentaría alcanzar nuevamente aquel poderoso estado. Sin embargo, esta vez no logra conseguirlo. Aquello lo frustra ya que cada vez que el emperador alcanzaba un nuevo estado era tanta su exigencia y disciplina que no solía sufrir nuevamente para llegar a la siguiente fase. Freezer continúa entrenando duro cada día en aquella habitación. Vemos la nave del príncipe quien iba camino hacia el universo 11. Vegeta se percata de un problema y es que según los cálculos al no ser una nave avanzada tardaría entre 2 semanas hasta un mes en llegar. Maldición, no pensé desde un principio en la distancia, tomé una de las naves más antiguas de la corporación, decía Vegeta. Al desconocer el paradero de aquella amenaza el Saiyajin era consciente que no debía tardarse, aún así por puro instinto continúa su viaje alejándose bastante de la Tierra. Fue entonces que al cabo de unas horas Vegeta observa delante de la nave lo que parecía ser una luz. El Saiyajin pensaba que era un ataque por lo que carga su ki. De pronto se ilumina todo y es trasladado a un planeta desconocido. Allí puede ver la presencia de un ser, se sorprende al ver que se trata del Supremo Kaiosama. Ya veo, era una trampa, diría Vegeta. Señor Vegeta, no diga eso. Vi que se dirigía al universo 11, como usted sabe no se nos permite intervenir demasiado. ¿Dónde se supone que nos teletransportamos ahora? ¿Esto es el universo 11? No señor Vegeta, pero puedo llevarlo ahora mismo. Vaya, eso sería de gran ayuda, con esta nave tardaría meses. Por cierto, ¿sabe algo de una amenaza a la Tierra? Pregunta el príncipe. El Supremo lo calla de inmediato. No puedo revelar demasiada información, recuerda no mencionar esto, solo te llevaré al universo 11. Vegeta asiente. Supongo que sabe dónde queda el universo 11. Localizar otros universos no es algo sencillo, podría demorarnos horas. Vegeta le muestra las coordenadas que le habían enviado en aquella carta. Fantástico, con esto es más que suficiente. De esta forma el Supremo Kaiosama por medio de la teletransportación comienza a llevar al príncipe a varios puntos y en cuestión de un par de horas logran llegar al universo 11 y en las coordenadas exactas. Al llegar, el Supremo Kaiosama se marcha sin decir más nada. Vegeta comienza a recordar cuando el dios destructor Vidus y Whis decían en varias ocasiones que no se les permitía intervenir por lo que entiende la postura reservada del Supremo. Al encontrarse en el universo 11 Vegeta siente una energía diferente. Habitación del tiempo. Transcurrieron 20 años desde que Goku ingresó en la habitación. Para este entonces y luego de tantos años Goku pensaba que aquello era una especie de castigo divino. El hecho de que pasaran 2 décadas ya no le importaba, quería terminarlo como sea. El Saiyajin por momentos pensaba en lanzarse un poder o explotar su cuerpo con una expulsión de energía para acabar de alguna forma aquella agonía. ¿Qué sucedió afuera? ¿Estarán todos muertos? Tal vez aquella amenaza destruyó el planeta en el momento que ingresé aquí. Después de 20 malditos años no encuentro una explicación de por qué sigo aquí y la puerta no puede abrirse. Intenté crear un portal pero parece imposible, ni siquiera con el ultra instinto perfeccionado, es como si fuese otra habitación donde el tiempo es infinito. Goku reflexionaba unos minutos como de costumbre y luego conversaba solo para no caer en la locura. Aún así a estas alturas el Saiyajin ya tenía signos de severos problemas mentales, algo normal por la cantidad de tiempo sin contacto con nadie. Los años seguían transcurriendo, al verse hundido en una profunda depresión el Saiyajin había tomado una decisión: meditar por varias horas al día. Si bien la mente del Saiyajin estaba perturbada, su conciencia a su vez se había expandido, llegando al punto que Goku se había propuesto conectar de alguna forma con el otro plano dimensional. Fue así que en ya cumplidos 25 años en esa habitación había encontrado por primera vez un método de escape, aunque aquello de momento era algo más interno. Y siguiendo este método comienza a llegarle imágenes y recuerdos muy vívidos, de su familia y amigos. Aquel punto lo había cambiado todo, pasando de tener pensamientos de no querer vivir a recuperar levemente sus esperanzas. El desarrollo y poder mental de Goku de esta manera se expande a niveles enormes. Nuevos poderes comienzan a emerger internamente. ¿Cuál es el límite de esto?, se preguntaba el Saiyajin sorprendido al ver que cada mes que pasaba meditando su poder mental lograba proyecciones cada vez más reales. Y fue en una de aquellas largas meditaciones cuando el Saiyajin se lleva un susto. Estaba viendo lo que parecía ser su esposa de espalda, y en un momento esta voltea y observa fijamente al Saiyajin. El susto fue tal que Goku deja por un tiempo de meditar, aquello pareció muy real como para ser un simple pensamiento. Estos de alguna forma parecían estar cobrando vida. El dios Eren estaría a solo unos minutos de llegar a la Tierra.
Le parece extraño que al encontrarse cerca no detectaba el ki de aquellos Saiyajines que habían sobresalido en el torneo del poder. Aquello se debía a que Goku estaba en otra dimensión y Vegeta en el universo 11. ¿Habrán disminuido su ki por completo? Se pregunta Eren. Creí escuchar que estos sujetos también poseen aquella habilidad. El dios Eren llega a la Tierra pasando desapercibido ya que también podía disminuir su ki. Sin embargo, la llegada de aquella gigante nave es percibida unos segundos por Piccolo. ¿Sucede algo, Piccolo? Nada, creí sentir por unos momentos la presencia de una máquina gigante, tal vez fue mi imaginación. Los guerreros Z se encontraban reunidos, hablando mayormente cómo harían para rescatar a Goku de la habitación del tiempo. Y allí, a una decena de metros, alguien los observa a lo lejos. Se trataba de Eren. Y en cuestión de segundos el dios percibe el nivel de todos y cada uno de los guerreros Z. Si mal no recuerdo habían 2 o 3 Saiyajines, ¿dónde se han metido todos? Se pregunta el dios. Eren se marcha y comienza a volar por diferentes sitios. Y en menos de una hora detecta varios puntos donde solían reunirse los guerreros Z, la corporación Cápsula, el templo de Dende, hasta la isla del maestro Roshi. ¿Estará un Saiyajin oculto en este sitio? Se pregunta el dios quién llegaría a la isla. Allí observa al maestro Roshi en la comodidad de su hogar viendo una de sus revistas preferidas. Parece que me equivoqué con este sitio, aquí solo veo a un anciano, diría Eren, el cual se marcha a gran velocidad. La vasta experiencia del dios hace percatarse a su vez la presencia de una habitación del tiempo, lo que al principio le generaba dudas con el correr de los minutos lo confirma. Si bien los guerreros Z no podían sentir la presencia del dios, el manto de oscuridad que aquel ser poseía generaba una sensación pesada. Como si el ambiente se pondría denso en cuestión de segundos. Piccolo camina unos metros y observa en el cielo. Parece que no fui el único que sintió ese cambio en el ambiente, diría Yamcha. Probablemente no sea nada, pero creo que no nos vendrá mal salir a investigar al menos para despejarnos, estuvimos sentados por varias horas. Yamcha se negaría. Yo no podré acompañarlos, mañana temprano tengo una cita y debo descansar. Piccolo y Krillin se despiden de Yamcha y salen a investigar. Estos llegarían al templo de Dende donde verían preocupado al Kamisama. No me diga Kamisama que todavía no lograron sacar a Goku de allí. Tranquilos, notifiqué de inmediato al Supremo Kaiosama, me aseguró que haría todos los esfuerzos para sacar a Goku de allí. Como bien saben, ellos apenas pueden intervenir, pero tengan la seguridad que saldrá de allí. Lo único que espero que no le suceda una tragedia en esa habitación. Aquello deja más tranquilo a los guerreros Z, sin embargo eso no era todo. No quiero decir algo de lo que no esté seguro, pero por unos instantes me pareció sentir que algo cambió allí adentro. Es como si el tiempo hubiera sido drásticamente modificado o algo hubiera cambiado por un ser ajeno a este plano, es un poder incluso imposible de dimensionar. ¿A qué se refiere Kamisama? Me refiero a que no solo debemos estar atentos a la amenaza que se aproxima a la Tierra, sino también que otros seres pudieran estar interviniendo, seres con el poder de los dioses. Esto deja preocupado a Piccolo y Krillin, quienes luego de las palabras de Dende comienzan a temer con fuerza por la vida del Saiyajin. Y nuevamente esta vez a una distancia de varios kilómetros por arriba del templo se encontraba Eren, quien había seguido los pasos de estos. El dios estudió minuciosamente todos los movimientos de los guerreros, como si de unas presas se tratasen. Eren se retira. El dios no tenía apuros, planeaba incluso quedarse en el planeta por varias semanas. Universo 11. Vegeta se encontraba desorientado, aunque sentía levemente algunas presencias. Todavía no estaba completamente seguro si aquello no era una trampa. Este observa por todos lados cuando de pronto siente unos pasos detrás. Eran Jiren y Toppo. Vegeta se alivia en cierto modo que era real el llamado de la patrulla del orgullo. Entonces era cierto, diría Vegeta. Por supuesto, responde Jiren, fuimos bastante claros en la carta. Por un momento creí que esto era una especie de emboscada, hubiera sido fácil atacarme siendo este otro universo. En la exaltación Vegeta aún desconfiaba. Estamos sorprendidos por la velocidad en la que has llegado. Estoy seguro que esa nave es una de las más avanzadas de tu universo, diría Toppo. Verán, para ser sincero, no hice todo el viaje mediante la nave, la razón no puedo decirla pero no tiene importancia, ahora quiero saber por qué me citaron aquí. Como indica la carta le avisamos sobre una amenaza hacia su universo, debido a que esta surgió aquí y siendo aquel ser uno de nuestros principales objetivos decidimos cooperar con ustedes. Esto lo sabía hace unos días, diría Vegeta dejando sorprendidos a Jiren y Toppo. ¿Qué?
Es imposible, la carta fue enviada hace unas horas aproximadamente. Al parecer Kakaroto recibió una advertencia de los dioses, precisamente los ángeles. Él se encuentra en estos momentos entrenando en la habitación del tiempo. Jiren queda pensando. Lo más probable es que los ángeles hayan visto acontecimientos futuros, aunque es extraño, ellos no tienen permitido intervenir. Sea como sea, lo importante es que le facilitaremos información detallada sobre el sujeto que intenta destruirlos tanto a ustedes como a nosotros. Antes que todo, primero quiero saber por qué quieren matarnos. No se sorprendan que luego de que hayan ganado el torneo del poder, sujetos de todas partes de los universos los visiten, no por algo personal, sino por el simple hecho de saber hasta dónde llegan sus límites. Y fue en ese momento que Toppo se lanza contra Vegeta. Vegeta intenta cubrirse, pero el guerrero del universo 11 rompe su guardia y se desata de esta forma una pelea descomunal entre ambos. Vegeta no entendía por qué lo atacaba, aún así el príncipe había reaccionado con rapidez. Jiren observaba seriamente. ¿Qué le pasa a este bigotón? ¿Por qué me ataca?, pensaba Vegeta. Habitación del tiempo. Se escuchan cadenas. Goku parecía estar prisionero. Tenía una transformación nunca antes vista. El Saiyajin con máximo esfuerzo logra romper las cadenas. Y a los minutos aquellas desaparecen. El Saiyajin ya no distinguía del sueño o la realidad. 300 años transcurrieron desde que Goku ingresó. El Saiyajin estaba irreconocible, aquella actitud entusiasta que lo caracterizaba se había perdido. Una mirada fría y en silencio la mayor parte del tiempo era rutina en el Saiyajin. Si bien la locura de estar encerrado por cientos de años lo había consumido en su totalidad, aún así y con todos los problemas psicológicos, todavía hacía a diario la meditación. Con más de 300 años Goku había logrado para este entonces desarrollar una poderosa capacidad mental. Se percata de esta manera que podía ver por momentos prolongados lo que sucedía en la dimensión de la Tierra. Esa capacidad cambia por completo la estadía del Saiyajin. La nueva habilidad despertó en Goku nuevamente la chispa de esperanza. Por un momento pensaba que estaba soñando, golpeando su cabeza en varias ocasiones. Vuelve a meditar, una y otra vez, y puede observar cómo ese sujeto que los dioses advertían había llegado a la Tierra. Confirma de esta forma que esa capacidad era real. Jamás vi a este sujeto, no puede ser un sueño, exclama Goku en voz alta, quien llevaba varios días sin pronunciar una palabra. 1000, 2000, 3000 años. El tiempo no importaba, Goku seguía observando y entrenando su capacidad, podía observar incluso otras realidades y dimensiones. Con ya 4000 años en la habitación del tiempo, Goku se pasaba la mayor parte del tiempo meditando y observando peleas de otros universos. Fue recién aproximadamente en el año 6000 que el Saiyajin descubre una nueva habilidad. Un poder que lo acercaba al camino de los dioses. El poder de la creación. Goku añoraba la comida, sus recuerdos y deseos fueron tal que había logrado, sin ser consciente, crear de la nada un gran banquete. El Saiyajin todavía no sabía que fue esa nueva habilidad la causante de aquello. Goku no podía creerlo. Quien haya enviado este alimento, solo puedo decir gracias, decía Goku, quien comienza a comer con desesperación, sin ser consciente del poder que estaba despertando. Goku cada vez que deseaba alimentos estos aparecían. Y fue justo luego de alcanzar ese poder que días más tarde una fuerte voz se escucha en toda la habitación del tiempo. Aunque el Saiyajin no había entendido sus palabras, estaba seguro que alguien había gritado. A Goku se le hacía familiar aquella voz. Parecía la del mismísimo Zeno-sama. Hogar de Milk. Vemos que el hijo de Kakaroto se encontraba durmiendo, estaba de visitas en la casa de su madre. Gohan, ya está la merienda, diría Milk, quien despertaría al Saiyajin. Gohan todavía no se había enterado de todo lo acontecido. Había dormido por varios días seguidos luego de rendir exámenes importantes para la universidad. ¿Qué quieres tomar, hijo? Un café con tostadas estaría bien, diría el Saiyajin. Minutos más tarde se puede ver llegando a Piccolo. El Namekusein se sorprende al ver tan tranquilo a Gohan. Parece que alguien golpea la puerta, diría Gohan. Milk abre y se asusta al ver a Piccolo. Piccolo, ¿eras tú? Siento molestar, debo hablar con Gohan. Piccolo, ¿qué haces aquí? Pasa, ¿quieres algo de tomar? No gracias. ¿Estás seguro? Hay café con tostadas y mermelada deliciosa. Bueno, está bien, supongo que no vendría nada mal para conversar. Por cierto, Gohan, creí que ya te habías enterado. ¿Enterarme de qué? Hace días que estoy durmiendo por rendir exámenes finales. Te sorprenderás cuando te enteres, pero es mejor que lo veas con tus propios ojos. Hace días que estamos todos reunidos a la espera de alguien. ¿Alguien? Se pregunta Gohan.
Y como si no fuera poco, tu padre y Vegeta no pueden hacer nada en estos momentos. Ambos salen volando hacia donde se encontraban los demás guerreros Z. Espero que esto no sea una broma, estaba tranquilo descansando, diría Gohan. Haz silencio y sígueme. Mientras tanto se podía ver a Krillin y Yamcha esperándolos. Parece que están en camino, puedo sentir sus presencias. Gohan se ha tardado demasiado, sin Goku y Vegeta por fortuna contamos con su ayuda. Y mientras estos distraídos conversaban sienten la presencia de alguien detrás. Se trataba de Eren. Ambos no pueden creer la presencia oscura de aquel ser. Luego de analizarlos por bastante tiempo el dios se da a conocer ante los guerreros Z. Debido a su aura oscura estos se percatan de inmediato de sus intenciones. Krillin y Yamcha no pueden disimular el pánico que sentían al tener enfrente aquella deidad. Habitación del tiempo de Freezer. Freezer ya había cumplido su ciclo en aquella habitación, la puerta se abre automáticamente. Se podía ver a Freezer caminando hacia la salida, controlando aquel estado, el emperador había logrado dominar aquella transformación. La bestia que custodiaba el sitio se hace a un lado sorprendido al ver el nivel que ahora poseía. Freezer observa seriamente a aquella bestia y continúa caminando. Este observa al emperador quien levanta sus manos y lanza un pequeño poder. Aquello parecía inofensivo pero genera una explosión de un tamaño colosal dejando aún más sorprendido a aquel demonio. El poder de Freezer era descomunal. El emperador se dirige a su nave para partir, algo parecía estar planeando. Fue entonces que aquella bestia se acerca. Tienes un poder fuera de los límites, espero que sepas usarlo. Freezer se enfada, ¿quién te crees que eres para aconsejarme?, diría furioso el emperador. Freezer se marcha mientras la bestia lo despide. Nuevamente en la Tierra. Yamcha y Krillin pensaban alguna forma de detener al dios. Este no parecía querer darle ninguna explicación, simplemente estaba decidido a exterminarlos. Veo que tendré que matar basuras primero, exclama Eren quien cargaría un poder para exterminar a los guerreros. Espera un segundo, diría Yamcha poniéndose delante del dios. ¿Qué? ¿Qué has dicho, gusano? Krillin le grita a Yamcha que se aleje. No es necesario que nos extermine, diría Yamcha. ¿Por qué debería obedecerte a ti, maldita basura? Son un estorbo, todos los que participaron en aquel torneo del poder, incluido la patrulla del orgullo. Yamcha de esta forma había logrado sacarle información. ¿Torneo del poder? Ya veo, los de tu universo no te han llevado y por eso quieres vengarte. Deja de decir estupideces, gusano, jamás me interesó participar en ese estúpido torneo. Primero déjame decirte, que yo no participé en ese torneo por lo que debería quedar al margen de este conflicto. De todos modos, no sirve que nos extermines, al menos a Krillin y a mí, además te podemos decir dónde se encuentran los Saiyajines en estos momentos. Yamcha, gritaría furioso Krillin, maldito traidor. Yamcha le guiña el ojo. Krillin pensaba que este tenía un plan pero solo trataba de ganar tiempo. Ante todo podrías decirnos de qué universo provienes exactamente. Ya haz silencio, diría Eren quien golpea con furia el estómago de Yamcha. El golpe había sido tan letal que el guerrero Z cae inconsciente. Krillin queda sorprendido. Si bien derrotar a Yamcha no era algo difícil de lograr, pudo notar que su velocidad y fuerza era descomunal y no tendría chance alguna de hacerle frente. Tenía pensado hacerlos polvo con un poder para que no sientan nada pero ahora los haré sufrir. Krillin ya no tenía nada que perder, solo le quedaba su orgullo. De todas formas moriré, no pienso quedar como un cobarde, diría Krillin quien se lanza contra el dios. El guerrero lo golpea de todas las formas posible pero aquello no le provoca ningún daño al dios. Eren toma del cuello a Krillin, el guerrero Z no se resistiría, sabía que aquello iba a ser otra muerte más. Y fue entonces que Gohan y Piccolo aparecen. Suéltalo, exclama Gohan. Eren se percata que aquel era un Saiyajin. ¿Que lo suelte? Eren asiente y lo lanza para arriba, y antes de que cayera le tira un poder atravesando parte de su abdomen. Krillin cae inconsciente quedando al borde de la muerte. Gohan y Piccolo se enfadan y comienzan a cargar su ki. No perderé tiempo, Piccolo, usaré mi fase bestia desde el principio, diría Gohan, mientras Peleo trata de rescatar a Krillin. Piccolo asiente. Es así como Gohan cargando al máximo su ki intenta llegar a su fase bestia pero se sorprende al ver que el dios Eren antes de que alcanzase su transformación se lanza a toda velocidad impactando un golpe en el pecho del Saiyajin. Gohan vuela varios metros, ambos se lanzan a la vez y se desata una batalla en los cielos. Piccolo intenta rescatar a Krillin pero Eren todavía no lo había perdido de vista, mientras peleaba con Gohan el dios le lanza un poder a Piccolo quien cae contra unas montañas.
Sin la fase bestia de Gohan, Eren dominaba con comodidad la pelea. Gohan no reaccionaba. Eren, al sacar ventaja desde el principio por la embestida, fue la razón que el Saiyajin recibiera demasiado daño. Gohan no podía frenar los ataques del dios, trataba de soltarse para alcanzar su fase bestia, pero debido a la lluvia de golpes de Eren aquello era imposible. El Saiyajin con brusquedad se deja caer al suelo e intenta con todas sus fuerzas llegar a aquel estado, pero el dios le lanza un poder el cual impacta de lleno en el Saiyajin. En este punto el daño que había recibido Gohan le impedía utilizar cualquier transformación. Eren en solo unos minutos le había reducido casi a la mitad su nivel de pelea. Gohan estaba furioso, esto hace crecer su poder oculto. El Saiyajin carga un poder a gran velocidad y se lo lanza. Aquel poder sorprende al dios, el cual le impactaría de lleno. Y aunque el dios lo pudo detener, esto deja debilitado uno de sus brazos. Hacía mucho tiempo que nadie lo lastimaba de esa forma, se percata que no debía confiarse. Habitación del tiempo. 50.000 años después. Para este entonces Goku tenía desarrollado el poder de la creación después de continuar meditando en soledad por milenios en aquella pesada dimensión. Si bien era de Goku parte del mérito de alcanzar aquel estado, la interferencia de Zeno-sama y su energía presente había sido el gran potenciador del despertar de aquellas habilidades divinas. Goku ya era consciente que podía crear desde objetos, instrumentos hasta su propia comida, cualquier cosa era posible menos seres vivos. El Saiyajin modifica de esta forma su apariencia en varias ocasiones. Y mediante su nueva habilidad había agrandado la habitación del tiempo. El Saiyajin vivía en un auténtico palacio. Parece que al fin Freezer salió de la habitación del tiempo, diría Goku. El dios Eren es un sujeto muy fuerte, decía Goku, quien se encontraba descansando y observando del otro lado. Llegó un momento que toda la locura que tenía en mente y lo atormentaba el Saiyajin se había curado por el despertar de sus poderes divinos. Goku tenía en mente un nuevo objetivo, el cual siempre fue el primordial, salir de allí. Y al verse imposibilitado de crear un portal dimensional con sus habilidades, se le ocurre la idea de hacerlo mediante fuertes explosiones. El Saiyajin sabía que podía ser peligroso, y es que una de las reglas básicas de la habitación del tiempo es no generar explosiones mediante poderes, corriendo el riesgo de morir en el intento. Se podía ver de esta manera gigantes explosiones que rozaban centímetros la habitación del tiempo. Goku, al tener a estas alturas un poder prácticamente infinito, confiaba por completo en todos los poderes lanzados, llegando al punto de subestimar la inmensa energía. Sin embargo, en mitad de lo que era aquel espectáculo de explosiones provoca un pequeño error de cálculos. Uno de aquellos poderes le cae de lleno al Saiyajin, destruyendo a su vez por completa la habitación del tiempo. Todo se había destruido con aquel poder, quedando en un profundo vacío. Sin el palacio la vida del Saiyajin corría demasiado riesgo, ya que ahora solo dependía únicamente de su poder de creación. Si bien en 50.000 años le había sucedido toda clase de problemas e inconvenientes, ninguna había sido como esa. Aquello era una catástrofe. Era la primera vez que el Saiyajin temía por su vida. Goku no podía moverse. Jugar a ser Dios puede ser peligroso, decía Zeno-sama observando al Saiyajin. La presencia del pequeño Dios seguía presente. Volvemos a la Tierra, donde vemos una fuerte luz cayendo. Cerca de allí se podía ver a Gohan y al dios, quienes continuaban peleando. El dios se enfada con aquel ataque del Saiyajin y le responde lanzándole a toda velocidad una patada colosal. Gohan cae bruscamente. Aquello no había sido un golpe más, la patada del dios estaba cargada con gran parte de su energía. Esto deja devastado al Saiyajin. ¿Qué demonios fue este golpe? Ni siquiera puedo cargar mi ki, es como si hubiera consumido mi energía, pensaría el Saiyajin. Y fue entonces cuando aquella luz que había caído en el planeta minutos antes se hace presente en el sitio. Gohan, quien no podía moverse del dolor, se levanta sorprendido. Se trataba de Freezer. El emperador hace acto de presencia usando aquella nueva transformación. Ahora también Freezer. Por si este sujeto no fuera poco, diría furioso Piccolo. No digas eso, Piccolo, vino a ayudarnos, diría Yamcha apareciendo de golpe. ¿Tú qué haces aquí? Estaba escondido en unos árboles viendo la batalla. Por su parte, Eren observa seriamente al emperador. Y si bien podía sentir un poder enorme, el dios no temería ante su presencia. Gohan todavía no creía el nivel que poseía Freezer. El Saiyajin, al conocerlo de pequeño, sabía los límites del emperador, y verlo en una nueva fase era demasiado. El dios Eren, al ver que Freezer lo observaba, se postula frente al emperador para atacarlo. Y todos quedan sorprendidos y sin poder reaccionar al ver al emperador del mal moverse como una luz, cargando una espada de ki atravesando el pecho del dios. Gohan, Piccolo y Yamcha quedan sin palabras al ver semejante atrocidad.
El dios escupe gran cantidad de sangre, voltea la mirada y observa cómo el emperador del mal le lanza un poder desintegrándolo por completo. Por unos segundos los guerreros Z pensaban que Freezer los había ayudado. Te extrañábamos, lagartón, diría Gohan. Pero cuando el humo se disipa observan al emperador con el brazo levantado, apuntando un poder hacia ellos. Aléjense, gritaría aterrado Piccolo. Todos salen disparando a gran velocidad. Freezer les lanza aquel poder generando una gigante explosión. Y aunque estos habían logrado salir volando, son alcanzados en parte por aquel poder, todos caen bruscamente al ser impactados. Universo 11. Vemos que la pelea entre Vegeta y Toppo continuaba. Todavía no sabían que el dios Eren había sido eliminado. Al verse desbordado por el guerrero del Universo 11, Vegeta decide utilizar su fase de Ultra Ego, comenzando a dominar ligeramente la pelea. Jiren estaba sorprendido con el príncipe, el nivel que poseía actualmente superaba ampliamente lo visto en el torneo del poder. ¿Qué clase de entrenamiento hizo Vegeta? Esa transformación no la había usado, pensaba el marciano. Será mejor que me ataquen los dos juntos de una buena vez, no quiero perder el tiempo, exclama Vegeta. No es necesario, Vegeta, responde Toppo, quien sigue peleando con todas sus fuerzas. Vegeta continúa aumentando su ki, esta vez tenía pensado dañar de gravedad al guerrero del Universo 11. Pero fue entonces cuando Jiren le ordena a Toppo detenerse. Disculpa las molestias, Vegeta, diría Toppo ante la sorpresa del príncipe. Queríamos asegurarnos que tenías el nivel necesario para enfrentar a Eren. Vegeta se enfada al sentirse usado. Fue entonces que vemos que llega otro miembro de la patrulla del orgullo. Dispo, ¿qué sucede? Gran Jiren, debo avisarle de algo importante que sucedió hace unos minutos, diría Dispo bajo la atenta mirada de Vegeta y Toppo. Puedes decirla abiertamente, estamos todos en confianza. Mataron a Eren. Jiren, Vegeta y Toppo no pueden creer aquello. Creo escuchar mal, ¿qué has dicho? Alguien mató al dios Eren con suma facilidad, no sé quién sea, pero posee un poder oscuro. Aquello deja a todos descolocados. Si bien exterminar a Eren era su principal objetivo, invade la duda de quién había sido capaz de destruirlo. ¿Son Goku?, pregunta Jiren. Imposible, Kakaroto aún se encuentra atrapado en otra dimensión. Tal vez Gohan, pensaría Vegeta. Toppo advierte al príncipe. Que alguien haya sido capaz de tal hazaña se requiere de un ser igual o más oscuro que él. Esto deja pensando a Vegeta, si aquello era cierto, Gohan debía ser descartado. Vegeta toma su nave y parte a toda velocidad hacia su universo. Toppo y Jiren quedan en silencio, se observan fijamente y con la mirada entendían sus pensamientos, algo tenían claro. Aquel universo estaba aumentando su nivel exponencialmente. Habitación del tiempo. Luego de lo que había sido aquella catástrofe, Goku quedaría desmayado por varios días. El humo de aquella destrucción aún no se disipaba, tenía fuertes dolores en todo el cuerpo. El Saiyajin tardaría varios días más para recuperarse. Al haberse destruido todo, en el que solo quedaban polvos, a Goku le cuesta crear objetos al no tener ninguna referencia. Goku decide empezar creando lo más básico, lo primero que se le ocurría en la mente. Una puerta. Goku se lamenta en cierta forma que del otro lado jamás había hecho un hogar desde cero, incluso cuando Milk lo regañaba. Esto sanará al menos aquel pequeño trauma, pensaría el Saiyajin. Y de esta forma, al cabo de una semana de la nada misma y con mucho esfuerzo, logra crear una réplica de la puerta de la habitación del tiempo. El Saiyajin pensaba que aquella puerta que había replicado pertenecía a una de las habitaciones. No sabía aún que era la puerta que conectaba con el universo de la Tierra. Aunque al no ser idéntica tendría algunos ligeros cambios. Goku comienza a sentir ruidos extraños provenientes de aquella puerta. El Saiyajin observaba por todos lados, todavía no lo había abierto ya que no tenía sospecha alguna que esa puerta lo llevaría a otra dimensión. Goku se crearía un emparedado y quedaría comiendo y pensando en el diseño del nuevo palacio. Este observa que la puerta comenzaba a desprender una ligera luz, percibía un leve movimiento. Fue entonces que al Saiyajin se le ocurre abrirlo, llevándose la sorpresa de ver lo que parecía ser un universo en movimiento. Goku queda en un completo shock. Estaba seguro que ese lugar era su hogar, después de lo que habían sido 50.000 años era la primera vez que volvía a tener contacto con la otra dimensión. La sensación de salir, o escapar de una prisión, era la definición más precisa de lo que sentía. Esto no es real, diría Goku retrocediendo unos pasos, quien no caía del asombro de ver el otro plano ante sus ojos. Goku queda varias horas observando aquello, trataba de encontrarle otra explicación que no sea un portal. Hasta que luego de varias horas más se percata que pudo haber creado la puerta que conectaba ambas dimensiones, aquello cobraba todo el sentido ya que jamás le había sucedido antes.
Goku se acerca a la puerta y cruzando primero sus brazos, podía sentir de a poco el alivio de la otra dimensión. Y es que era sabido que la habitación del tiempo era un sitio denso y pesado comparado del otro lado. De esta forma Goku atraviesa el portal, y empieza a sentir varios ki reconocidos, aquello lo alivia. Sin embargo, si bien la puerta lo llevaba nuevamente a su dimensión, podía sentir una extraña sensación, como una fuerza que lo jalaba. El cuerpo de Goku comienza a ser absorbido a otro sitio, sentía su cuerpo viajando prácticamente a la velocidad de la luz o incluso superior, cayendo de esta manera en un planeta desconocido. Templo de Zeno-sama. Se podía ver a Zeno-sama y los guardias reunidos. Estos tenían una mirada seria, se los notaba preocupados. El dios se sorprende al ver que Goku había desaparecido. Activa el protocolo, exclama el pequeño dios. Los guardias se sorprenden. De inmediato, señor. Zeno-sama enciende un dispositivo desde su pantalla, estaba interviniendo en la realidad del Saiyajin. Goku por su parte comienza a vomitar, aquel viaje le había producido fuertes náuseas. Y observa un planeta desolado, una especie de oscuro atardecer. No era desagradable, incluso todo lo contrario, parecía un sitio pacífico. Y puede notar varias personas caminando, aunque aquellos eran almas. Goku intentaba hablarles y aunque sabían de su presencia ninguno parecía darle importancia. Era como si aquellas almas estuvieran en una especie de trance. Goku comienza a caminar y en todo momento sentía una presencia cercana, como si alguien lo estuviera vigilando. El Saiyajin tenía pensado salir volando para ver si encontraba un sitio o personas que pudieran ubicarlo, o al menos saber si estaba en su dimensión. El Saiyajin se eleva al cielo y antes de partir comienza a sentir nuevamente aquella extraña sensación, la misma que cuando había cruzado la puerta. Otra vez no, decía Goku, quien siente su cuerpo nuevamente absorbido. El Saiyajin vuelve a ser trasladado, con la diferencia que esta vez no serían minutos sino horas. Goku queda desmayado en el transcurso de aquel viaje. En la mente del Saiyajin se le vienen imágenes de su familia, aunque estuviera viviendo un infierno resistía tras haber logrado traspasar aquella dimensión, sentía una mínima posibilidad de verlos nuevamente. Aunque por dentro, tenía casi la seguridad que querían terminar con su vida. Volvemos a la Tierra. Gohan, Piccolo y Yamcha estaban mareados luego de caer duramente. Era Freezer, estoy seguro, diría Gohan, no puedo creer que haya matado a ese sujeto en solo unos segundos. Tenía colores extraños en su cuerpo, diría Yamcha. Parece ser una nueva transformación, si no hacemos algo nos matará a todos. No sé si se trata de una nueva transformación, pero su poder es indescriptible, aunque no tenemos más opción que enfrentarlo. Gohan recordaría a Krillin. Muchachos, ¿dónde está Krillin? No siento su ki. No lo sé, estaba allí inconsciente, espero que no haya sido alcanzado por aquel poder. Por el tamaño de aquella explosión, si tan solo se encontraba cerca solo quedarían polvos de su cuerpo. Gohan se enfada al ver que hablan con tanta liviandad su muerte. Necesito que alguien vaya a rescatar a Krillin y verificar si aún sigue con vida. Yo me encargaré de pelear con Freezer, aunque sin poder usar el modo bestia será prácticamente un suicidio. Supongo que irás tú, le diría Piccolo a Yamcha. ¿Qué? ¿Acaso estás loco? No quiero morir atravesado por este tipo, su poder parece fuera de los límites. Maldito cobarde, diría furioso Piccolo. Vigila al menos, quédate esperando aquí, si rescato a Krillin seguro te lo lance para que te lo lleves. Yamcha asiente. Piccolo y Gohan comienzan con el plan. Freezer respiraba profundo, aquello era por la adrenalina que sentía, un poder fuera de sus límites. Goku, exclama el emperador, ¿dónde está Goku? Freezer tenía la seguridad que con el poder actual podía vencer al ultra instinto del Saiyajin. Y siente una presencia detrás. Era Gohan. El Saiyajin desprendía su ki divino característico quedando frente a frente con el emperador, al tenerlo a pocos metros Gohan sentía un poder descomunal. Por su parte Piccolo buscaba incesantemente a Krillin, por un momento pensaba que había muerto pero luego siente un ki diminuto. El guerrero Z enano se encontraba entre unos escombros, inconsciente pero con signos de vida. Piccolo lo alza y allí llega Yamcha quien se lo llevaría para curarlo. Piccolo queda observando a Gohan y Freezer, no podía creer el nivel de ki que sentía. Gohan estaba por cargar su ki cuando de pronto para su sorpresa Freezer lo detiene. Podría perdonar tu vida chiquillo si me dices ahora dónde se encuentra tu padre y el insecto de Vegeta. Gohan se sorprende. Disculpa Freezer, pero ellos no se encuentran disponibles, por diferentes razones. ¿Acaso estás jugando conmigo, gusano?
Estoy seguro que esos dos deben estar escondidos y te dejaron morir a ti. Es la verdad, Freezer, yo más que nadie desearía que mi padre estuviera aquí, pero ocurrió un desafortunado accidente al momento de ingresar en otro sitio. Gohan trataba de ocultar que Goku se encontraba en la habitación del tiempo para proteger a Dende y Mr. Popo. El Saiyajin sabía que salvar el planeta dependía de él y comienza a cargar un ki enorme. Eres un gusano insolente, diría Freezer, quien también cargaría su ki dejando sin palabras a Gohan por el abismal aura que desprendía. El emperador se lanzaría de la misma forma con la que había matado al dios Eren. Sin embargo, Gohan logra cubrirse a tiempo, ambos impactan los puños y se desata de esta forma una feroz batalla. Gohan había logrado al menos de comienzo ponerse a la par de Freezer, algo que era prácticamente imposible teniendo en cuenta la transformación sin límites del emperador. Sin embargo, el ki divino que el supremo Kaiosama le había despertado hace unos años le daba una total resistencia. Por su parte, Yamcha regresaría. ¿Dónde has metido a Krillin?, pregunta Piccolo. Lo dejé en un bosque a 30 kilómetros aproximadamente. ¿Te hubieras quedado tú también en ese bosque? Solo vienes a estorbar. Prometo ser de ayuda esta vez, Piccolo. La batalla era atroz, lo que parecía ser parejo de principio. El emperador iría de a poco dominando la pelea. Gohan se sorprende al ver las nuevas técnicas de Freezer. El emperador parecía lanzar ondas de luz que cortaban por todas partes el cuerpo del Saiyajin. Gohan sigue peleando a un alto nivel a pesar de la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo producido por aquellos cortes. Los feroces ataques del emperador con aquella transformación eran como luchar con cientos de garras que cortaban todo a su paso. Para este entonces el Saiyajin tenía muchos dolores en sus manos, las cuales estaban cubiertas de sangre. Freezer podía atacar con más fuerza al Saiyajin. Sin embargo, el emperador decide hacer uso de sus movimientos, y comienza a moverse a velocidades sorprendentes. Gohan miraba por todos lados tratando de localizarlo, pero aquello parecía imposible, aunque la velocidad del emperador era moderada y el Saiyajin por momentos veía su ráfaga de rapidez. De pronto Freezer aumenta aún más su velocidad, desapareciendo por completo. Piccolo y Yamcha estaban desorientados al ver solo a Gohan. ¿Se habrá ido?, diría Yamcha. No lo creo, veo a Gohan mirando por todos lados. Freezer aparece delante de Gohan. El Saiyajin a gran velocidad lanza un puñetazo, pero aquello solo era el reflejo del emperador. Freezer se encontraba detrás, impactándole de esta forma una dura patada en la espalda. Gohan cae bruscamente. El golpe había sido en una zona vital. Gohan al caer no podía levantarse, dejándolo en un estado de invalidez. Freezer ya tenía localizado a todos, con un poder estaba seguro que podía desintegrarlos por completo. Gohan y los demás guerreros daban por perdida la batalla. Fue entonces cuando todos miran al cielo, sorprendidos al sentir el ruido de una nave aterrizando a toda velocidad. Aquella nave se estrellaría. Mientras Gohan queda tirado, dolorido, Freezer se dirige donde había caído aquella nave. Los guerreros Z no sabían aún quién era. Se trataba de Vegeta. «Debí imaginar que eras tu gusano», exclama el príncipe al ver a Freezer. El Saiyajin se encontraba en su fase Ultra Ego, no quería llevarse ninguna sorpresa al saber que Freezer había matado al otro sujeto desde el principio. Cualquier ser se hubiera aterrado al ver al príncipe en aquel estado, sin embargo Freezer lo deseaba. «Te diría que le avises a Goku que pronto lo buscaré, pero para ese entonces estarás muerto», diría Freezer desafiante. Vegeta se enfada y se lanza a toda velocidad contra el emperador. Una pelea encarnizada se desata entre ambos. Los demás guerreros todavía no sabían quién era el que había llegado con la nave, estaban confundidos ya que Vegeta no solía utilizar el ki del Ultra Ego. No sé quién sea, pero el sujeto que llegó también posee un poder aterrador. Piccolo y Yamcha tratan de buscar a Gohan, quien aún se encontraba tirado. Para su fortuna el Saiyajin se estaba recuperando favorablemente de aquel duro golpe de Freezer, incluso ya podía mover sus piernas, pero quedaría unos minutos más descansando. Gohan no descartaría volver a atacar al emperador. La pelea entre Freezer y Vegeta era colosal. Si bien el príncipe tenía un poder enorme, el largo entrenamiento de Freezer y su nueva transformación tomaría ventaja. Y aunque el emperador dominaba ligeramente, la pelea estaba igualada debido a la fuerza bruta del príncipe. El Saiyajin comienza a lanzar fuertes ráfagas de poderes, las cuales Freezer logra esquivarlas, estas generan grandes explosiones. Vegeta había gastado demasiada energía en aquellos ataques. El príncipe, al ver que el emperador esquivaba a gran velocidad, decide seguir peleando y en medio de aquellos poderes se lanza contra Freezer. Freezer queda sorprendido, comienza a recibir duros golpes de parte del príncipe. Esto provoca que el emperador aumente más su ki. Vegeta se sorprende al ver que tenía más energía disponible.
Su poder parece ilimitado, pensaba el príncipe. Freezer vuelve a lanzarse a pelear con Vegeta recuperando nuevamente la ventaja, era el príncipe ahora quien comenzaba a recibir fuertes golpes del emperador. Vamos con Goku. Podemos ver una especie de cuarto oscuro adornados con destellos de luces, parecían estrellas. Era una especie de habitación vacía. Goku se encontraba entre despierto e inconsciente. ¿Dónde estoy? No siento las piernas. ¿Será un sueño? ¿Qué sitio es este? Se preguntaba el Saiyajin. Allí puede escuchar lo que parecían algunas voces de sujetos acercándose a la sala. Y vemos los pasos de un ser ingresando, eran pequeños tacos que hacían eco en todo el recinto. Se trataba de Zeno-sama, el dios tenía una carpeta en sus brazos. Goku se encontraba en el palacio del dios. Habitación del tiempo de la Tierra, diría Zeno-sama revisando en sus archivos. La última actividad del último año, contando un ingreso de 50 ocasiones, exclama el dios. Puedo explicarlo, era el cumpleaños de Yamcha. Silencio, diría Zeno. Goku escuchaba con atención, aunque apenas podía moverse. Motivos principales del ingreso en la habitación del tiempo de la Tierra, un 80% para hacer fiestas y reuniones entre amigos. En ese momento ingresa Daishinkan. Señor, ¿hoy qué pediremos para comer? Daishinkan, ¿no ves que estoy ocupado? Vaya, Son Goku, lo siento señor. Diría retirándose el gran sacerdote. Goku se confiesa. Para ser sincero, Gran Zeno-sama, el Kamisama Dende nos advirtió en varias ocasiones que ese sitio era un lugar exclusivo, pero admito que lo han usado para el ocio en muchas ocasiones. Si alguien es responsable que sea yo, pero no castigue a los demás, diría Goku sacrificándose por los guerreros Z. Zeno-sama se sorprende. Lo conmueve en cierta forma que luego de 50.000 años aún sienta empatía por sus amigos y seres queridos. Debo decirte, Son Goku, que el tiempo estipulado eran 100.000 años, por lo que solo cumpliste la mitad del tiempo. Goku no puede creer lo que escuchaba. La muerte incluso era mejor que pasar otros 50.000 años solo en aquella dimensión. Vegeta estaba haciendo todos los esfuerzos posibles por detener al emperador. Y fue entonces cuando a lo lejos observa un poder acercándose a gran velocidad. Gohan había despertado y utilizando todas sus energías, y sin ver a Vegeta, le había lanzado al emperador aquel ataque. Si bien Vegeta se percata de ese poder era demasiado tarde, al intentar esquivarlo es alcanzado e impacta de lleno en el príncipe. Freezer logra esquivarlo pero impacta en su pierna que lo hace volar varios metros. Vegeta había sufrido la peor parte de aquel poder, el príncipe cae con furia quedando gravemente lastimado. Y no puede creer al ver que no podía alcanzar su fase de Ultra Ego. Maldito gusano, eres igual de inútil que tu padre, le gritaría furioso el príncipe a Gohan. El Saiyajin se encontraba lejos por lo que no entendía lo que pasaba. ¿Quién es el otro sujeto? Se preguntaba Gohan, quien cae rendido al suelo, el hijo de Kakaroto queda completamente sin energías. Freezer comienza a reír al ver lo que había provocado por error aquel poder. Este se acerca a Vegeta. Después de mucho tiempo otra vez tengo en los pies a los Saiyajines, diría Freezer. Vegeta con sangre escupe el rostro del emperador. Freezer se limpia la cara mientras sigue riendo. Y en ese momento el emperador siente unas manos reposando en su hombro. Era Yamcha. Freezer se sorprende, que alguien lo toque de esa forma era una falta total de respeto. Pensé que era de nuestro grupo, señor Freezer, ¿acaso olvidó los momentos vividos en el torneo del poder? Éramos un equipo. Desde un principio les advertí que el torneo del poder fue para ganarme mi libertad. Aquí solo vine a terminar mi trabajo de años, el cual es exterminar a todos los Saiyajines. Y ahora al ver tu imprudencia de tocar con confianza mi hombro, luego de exterminar a los Saiyajines destruiré la tierra para que ninguno de ustedes siga interfiriendo en mis planes. Yamcha se aleja aterrado al escuchar a Freezer. Allí también aparece Piccolo. Yamcha tiene razón, Freezer, se supone que éramos un grupo unido. Vegeta se enfada. Par de gusanos, dejen de estar rogando piedad y mueran con dignidad. Hasta en tu muerte no dejas tu orgullo de lado, Vegeta, diría Freezer, quien comienza a cargar un poder gigante. El poder que estaba creando el emperador podía destruir la tierra en solo unos segundos. Y fue allí cuando vemos que el cielo parecía abrirse y una fuerte luz desciende. Freezer no puede creer lo que veía y el poder que sentía. Era Goku. El ki que desprendía el Saiyajin era enorme. Los guerreros Z gritaban al ver la presencia del Saiyajin, pero Goku parecía no reaccionar. No hablaba ni gesticulaba, tenía una mirada perdida, pero por momentos parecía observar fijamente al emperador. ¿Qué clase de entrenamiento has hecho ahora, Saiyajin? Para tu información, estuve 5 años en otra habitación del tiempo, decía Freezer expulsando su ki.
La respuesta de Goku fue concisa y deja a todos sin palabras. Entrené por 50.000 años. ¿Qué? Se pregunta Freezer. Aquellas palabras quedan resonando en la mente del emperador. Solo aquello podía justificar esa poderosa presencia que tenía Goku. Freezer reiría. Disculpa insecto, creo que escuché mal. En menos de un segundo Goku aparece detrás. ¿Has escuchado bien, Freezer?, diría Goku acercándose al oído del emperador. Freezer no puede creer aquel movimiento. El emperador voltea y Goku vuelve a desaparecer. Goku se deslizaba como el viento a una velocidad imperceptible. Freezer observa por todos lados y el Saiyajin aparece delante impactándole un puñetazo en el estómago. Aquel golpe deja sin aire al emperador. Vegeta no puede creer al ver que el poder de Goku parecía infinitamente superior a aquella aterradora transformación de Freezer. ¿Acaso dijo que estuvo 50.000 años?, decía Vegeta con la voz entrecortada. Mentira, diría Piccolo, es imposible tan siquiera imaginar sobrevivir esa cantidad de tiempo. Aunque no se puede negar que posee un poder fuera de todos los límites, ¿qué clase de entrenamiento hizo allí? Goku podía ver el flujo de energía y anticiparse a cualquier movimiento. Freezer se lanza con todas sus fuerzas pero el Saiyajin lo esquiva. Goku lo sujeta del brazo al emperador. Freezer sentía como su cuerpo quedaba totalmente inmóvil, el Saiyajin tenía la oportunidad de exterminarlo. Goku carga un poder a centímetros del rostro del emperador. Este sentía un calor intenso al tener cerca aquel poder. Sin embargo el Saiyajin lo suelta, a lo que Freezer se sorprende. Goku aún tenía cargando aquel poder incandescente. Fue entonces que el emperador voltea y observa detrás lo que parecía ser un portal gigante. Goku con una expulsión de energía impacta a Freezer enviándolo a través del portal. Aquel portal lo manda hacia otro universo cayendo en un sitio deshabitado. El Saiyajin había decidido perdonar su vida por el hecho de que fue el emperador quien se encargó de aquella amenaza. Goku cae inconsciente. Los guerreros Z se sorprenden al ver la apariencia animal del Saiyajin. Está lleno de pelos, ¿o acaso es que los Saiyajines se afeitan todos los días? Parece ser que alcanzó otra fase, veo que cumplió su promesa de llegar a un nuevo estado. Si sus dichos de que pasó miles de años en la habitación son ciertos, debe tener un poder fuera de los límites. En ese momento se produce una fuerte luz incandescente. Goku vuelve a su estado base. Zeno-sama estaba observando aquello y le regresa al Saiyajin la mente que tenía antes de ingresar a la habitación, sanando de esta forma todos los traumas atravesados en aquella dimensión. Goku se levanta algo dolorido. ¿Qué sucedió, muchachos? ¿Qué hago aquí tirado?, se preguntaba Goku, quien ahora no recordaría nada de lo sucedido en la habitación del tiempo. No te hagas el chistoso, gusano, alcanzaste una nueva transformación, diría Vegeta furioso. No sé de qué hablas, Vegeta, lo último que recuerdo fue que debía ingresar en la habitación del tiempo. Parece que olvidó todo, diría Piccolo. La historia termina con Zeno-sama y Daishinkan conversando. ¿Por qué lo perdonó, señor? Goku es divertido, responde Zeno-sama. Bien, esta ha sido la película. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita. Soy Tetsuko Goku Teorías DBS, un saludo.